Hola, buenas tardes. Soy la doctora Pamela García Corrochano, neurocirujana de la Clínica Ricardo Palma, y les doy la bienvenida hoy a nuestro siguiente consultorio en vivo, donde trataremos algunas técnicas quirúrgicas novedosas para tratar aquellos problemas de columna que les están molestando y están aquejándole día a día. Ahora voy a darles una explicación con unas diapositivas. El tema que vamos a tratar hoy día es dolores de espalda. Adiós a los problemas de columna gracias a esta exitosa cirugía. Entonces nosotros, para poder saber de qué estamos hablando, necesitamos conocer qué cosa es la columna vertebral, qué es nuestra columna vertebral. Sobre todo la columna, la parte lumbar, que como vemos en el video son las últimas vértebras que están localizadas debajo de la parte torácica y por encima del sacro. Son 5 vértebras que tienen una posición correcta que se llama lordosis. Esta lordosis se ve afectada muchas veces por sobrecargas, por sobrepeso y por extenuantes rotaciones sobre la columna que generan un desgaste. Vemos también que existen múltiples músculos que están adheridos a nuestra columna y eso nos da estabilidad en la columna vertebral. Además, existen estas estructuras que son las carillas articulares o facetas, en donde recae también la mayor capacidad de la movilidad de la columna lumbar. Las últimas vértebras, los segmentos L5, S1 y muchas veces también L4, son aquellos que reciben la mayor carga de peso y los que constantemente tienen una degeneración en el tiempo y pueden generarnos muchos dolores. Por ejemplo, algunos van a tener una enfermedad muy común, que es la hernia de disco, y vemos cómo este disco va desgastándose y produciendo una enfermedad. Esta columna tiene alojada en su interior a la médula espinal, que va hasta el segmento de T12, dorsal 12, y la primera lumbar es ahí donde acaba la médula, y luego hacia abajo empieza a emanar una red de fibras nerviosas o raíces que nos van a generar muchas veces los dolores intensos que tenemos cuando hay una compresión a los niveles que hemos mencionado. Y esta compresión se traduce como una radiculopatía, que es la inflamación de una raíz producto de una compresión, ya sea por desgaste o por herniación de algún disco que esté generando un dolor intenso. Dentro de la estadística, sabemos que entre el 60 y 70% de la población tendrá dolores de columna en algún momento de su vida. Es la segunda razón en consulta médica más común después de los resfriados comunes, y aproximadamente 1 de cada 4 adultos tendrán dolor de espalda en un periodo de 3 meses aproximadamente. Entre el 5 y 10% de pacientes con dolencias de columna necesitará de un procedimiento quirúrgico. Y en el Perú se estima que el número de personas que potencialmente pueden requerir este tipo de intervenciones puede ascender hasta 2.36 millones de los 35 millones aproximadamente de habitantes que somos en este país. Entonces es una patología muy frecuente que se presenta en todo el rango de la vida, generalmente en los adultos jóvenes, y hacia los 50 años de la vida en adelante se presentan también patologías degenerativas que generan mucho dolor y que son incapacitantes. Bueno, yo les quiero comentar hoy día que existe la tendencia de esta nueva técnica que ya tiene algunos años promoviéndose, que es la cirugía mínimamente invasiva de columna. Y esto va más allá que simplemente una técnica quirúrgica, es todo un concepto que quiero transmitirles a través de estas diapositivas para que ustedes puedan entender qué diferencia de lo que era la cirugía convencional o de la cirugía abierta. Sabemos que avances recientes en las técnicas neuroquirúrgicas, particularmente en la cirugía de la columna mínimamente invasiva, ahora permiten incorporar
estas vías quirúrgicas de mínimo acceso, rápidas en la práctica rutinaria para intervenir problemas de columna. Las siglas MISS o MIS, como se conoce esta técnica, sus siglas en inglés, es la cirugía mínimamente invasiva de columna vertebral y es también relacionada a una mínima cirugía de instrumentación. Es decir, se hace y se prepondera o se ve la necesidad de poder hacer un examen exhaustivo para identificar aquello que aqueja el dolor y obtener la ruta de mínimo acceso eficiente para quitar esas molestias. La meta de la cirugía mínimamente invasiva de columna en los trastornos degenerativos de columna es apuntar de forma precisa el origen del dolor y descomprimir o estabilizar la anatomía espinal si es necesario o si sin ningún sobretratamiento de pacientes. Muchas veces en la consulta vemos pacientes que tienen mucho temor de someterse a este tipo de intervenciones, pero para ellos también hay muchas opciones de tratamientos altamente especializados, que no necesariamente tienen que ver con el generar una gran cirugía con apertura muscular amplia y una recuperación lenta y mucha morbilidad posoperatoria. Entonces, dentro de los principios básicos que tenemos en la cirugía mínimamente de columna son las 6 T's, que viene a ser el objetivo. Tenemos que identificar específicamente aquello que al paciente le va a calmar el dolor o la molestia sin someterlo a una intervención innecesaria. La tecnología también está de la mano. Vamos a ver cómo técnicas de avanzada y fusión de imágenes nos permiten ubicar este objetivo con mayor precisión. Las técnicas, que es un proceso que los neurocirujanos nosotros nos entrenamos para poder llegar a adquirir estas técnicas novedosas y mínimamente invasivas, que está seguido de un entrenamiento y que tiene los fundamentos y la filosofía de poder hacer una cirugía eficiente generando el mínimo daño posoperatorio. Lógicamente está también de la mano del talento y de la capacidad que va a poder tener cada persona en entrenarse en este tipo de tecnologías. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos al someternos a este tipo de intervenciones? Es reducir las complicaciones quirúrgicas, minimizar el dolor después de la cirugía, acortar los tiempos de recuperación, disminuir también la pérdida de sangre, acortar tiempos de hospitalización, reducir la necesidad de medicamentos para el dolor y que tengan una movilización más temprana. Es decir, que el paciente después de esta cirugía va a tener la posibilidad de levantarse el día siguiente, de poder hacer sus actividades básicas el mismo día, poder ser dado de alta. Entonces recordemos que dentro de las patologías más frecuentes que nosotros tratamos son aquellas que están ligadas a la degeneración o cuando el disco intervertebral se malogra. Vemos que el disco intervertebral tiene un anillo fibroso que es como una llanta que le da una solidez a lo que el núcleo pulposo es el contenido de este disco y para lo que es la función, que es la amortiguación. Vemos cómo se puede ir desgastando conforme va pasando el tiempo, se va formando la artrosis de la columna y la pérdida de esa amortiguación para lo que existe el disco intervertebral. El disco intervertebral va a secretar sustancias como unas proteínas que van a ser generadoras de ese dolor. Y la posición sentada es la que con mayor frecuencia va a generar mayor dolor o intensificación de las molestias al tener una mayor compresión en la zona. Entonces, para explicarles en este video que la técnica es identificar aquello que está generando la molestia, como por ejemplo un disco herniado, con la ayuda de identificación con rayos X, con imágenes intraoperatorias, localizamos exactamente la zona que uno quiere tratar. Se localiza una guía en el disco que uno va a poder resecar. Y como vemos, se trabaja a través de un canal de trabajo que tiene un diámetro no mayor a 2 centímetros.
Es así que vamos colocando dilatadores uno tras otro hasta poder llegar a la zona del disco que se desea retirar. Y entonces con técnicas que pueden ser endoscópicas, con endoscopios y también con microscopios quirúrgicos se realizan mínimas incisiones, como vemos en el video, y una recuperación más rápida, menos dolor del músculo, al no hacer una apertura muy grande. Entonces, como acá podemos ver también, nosotros tenemos reparos que debemos nosotros identificar con imágenes de alta precisión para saber exactamente dónde llegar y no generar mayor movilización del tejido muscular. Dentro de las técnicas también existen procedimientos como la nucleoplastía, que es identificar aquel disco en estadios tempranos iniciales, es decir, que no tiene una gran ruptura del anillo fibroso como hemos visto, y poder tratarlos de manera eficiente. Es colocar una sonda a través de la piel con localización de imágenes y así con una radiofrecuencia poder tensar ese anillo fibroso que ha perdido la tensión producto del el sobreestrés que ha tenido este disco intervertebral. También tenemos la microdisectomía, que es una cirugía muy segura, que hay mínima exposición de la zona quirúrgica y se tiene que hacer con un microscopio con el cual operamos de manera muy eficiente. Y también existe la neuronavegación de columna. En alguna oportunidad he conversado con ustedes sobre la neuronavegación, que es la fusión de imágenes en tiempo casi real previa a la cirugía del paciente para poder localizar exactamente dónde, por ejemplo, vamos a colocar en este caso un tornillo para estabilizar la columna. ¿Qué nos permite la neuronavegación? Nos permite que la cirugía mínimamente sea más segura y precisa, puesto que voy a estar viendo en tiempo real dónde exactamente en la parte de la vértebra que yo quiero tratar. Además, elimina la radiación al paciente y al cirujano, porque los rayos X también generan un potencial uso de la radiación y bueno, mientras que la podamos eliminar va a ser siempre un objetivo. Además también mejora los flujos de trabajo eficientes, es decir, que donde yo pongo por ejemplo el tornillo que yo quiero ingresar a la vértebra es el lugar seguro donde me da la tranquilidad de que yo no voy a generar ninguna lesión al traspaso del tornillo. Entonces, la neuronavegación también nos ha traído muchísima precisión, versatilidad, mínima exposición a la radiación. Y aquí podemos ver que también hay pacientes que van a necesitar tener colocación de estos tornillos para estabilizar la columna. Y tenemos la comparación de lo que sería una cirugía abierta, donde se hacen incisiones un poco más grandes, versus las mínimamente invasivas. Se hacen pequeñas incisiones y no hay una retracción grande de los músculos, que es lo que se quiere evitar para que el paciente también pueda tener una recuperación mucho más rápida. Recordemos que la columna está sostenida por varios paquetes musculares. Eso es lo que nos permite a nosotros ponernos de pie, nos permite flexionarnos, nos permite arquearnos, y si esta zona de soporte que nos dan los músculos es pues injuriada o es tratada en el momento de una cirugía, definitivamente la recuperación va a ser más lenta. Entonces, hasta aquí hemos dado una visión global sobre lo que es la cirugía mínimamente de columna, que no es una técnica específica, sino es una filosofía de manejo integral del paciente para tener mínimo daño, incisiones pequeñas y pronta recuperación para tratar problemas específicos. A continuación, entonces, vamos a pasar a nuestras preguntas del público para así poder responderlas y resolver ciertas inquietudes que puedan tener. Doctor, ¿en qué medida puede ayudarme esta cirugía? Bueno, en la medida que te va a quitar los dolores. Si es que nosotros hacemos una evaluación completa de todos los dolores que te aquejan y podemos encontrar que existe una zona la cual nosotros vamos a operar,
vamos a ofrecerte quitarte ese dolor de manera eficiente. Entonces, ¿qué es lo que te ofrece? Te ofrece el poder librarte de esos dolores en una cirugía de corto tiempo, rápida recuperación. Para la discopatía, esta técnica es igual que el ALIF. El ALIF es una técnica que se puede considerar también mínimamente invasiva, puesto que se hace una incisión pequeña. El ALIF es el retirar por la vía anterior, es decir, por la parte delantera, retirar el disco que está dañado. Generalmente, como hemos visto en la presentación, los discos que se dañan es el L4, L5, L5, S1, es decir, los últimos discos de la zona lumbar se dañan y estos pueden ser tributarios para hacer un procedimiento de ALIF, es decir, vía anterior, resecar o retirar los discos y poner el reemplazo y hacer una fusión de la columna. Es una técnica que también tiene menos complicaciones en el sentido de que no hay una invasión de los músculos posteriores que nos estabilizan la columna. Es bastante buena la técnica, pero tiene sus indicaciones puntuales y no todas las personas que tienen una discopatía a nivel de L4, L5, L5, S1 van a ser candidatos para ese tipo de abordaje. Pero sí, es una buena técnica y puede ser una buena solución si es que realmente se logra demostrar que el quitarte los discos a ese nivel te va a generar un alivio del dolor. Buenas tardes. ¿Qué es lo que hacen con el disco? ¿Lo reemplazan, lo parchan, lo reparan? ¿Qué diablos hacen con el disco? Esa es una pregunta muy buena. Los pacientes constantemente la hacen porque, claro, dicen, o sea, ¿qué pasa? Cuando tenemos una herniación del disco, y no hay una inestabilidad de columna, es decir, no hay un aumento del movimiento entre las vértebras y solamente fue que se desgastó, se rompió y hubo una extrusión discal, se retira, se extrae, se retira el pedazo de disco que está generando la compresión o en el caso en que hay degeneración de la columna vertebral, por donde pasan las raíces hay un estrechamiento. Lo que se hace es retirar también el hueso que está alrededor de la columna, del orificio por donde sale la raíz, para poder calmar el dolor. Entonces, en algún momento vamos a retirar disco, sí, vamos a retirarlo. Y en los casos en los que se necesita hacer una artrodesis, que es retirar casi la mayor parte del disco y colocar en ese espacio que ha quedado, una caja o un dispositivo que va a reemplazar el disco, sobre todo para dar altura, porque se pierde, como hemos visto en el video, que el disco tiene un espacio, con el tiempo se va perdiendo, y eso también es lo que genera dolor. Entonces, y compresión de las raíces. Entonces, se retira en esos casos y se hace una fusión de columna para poder estabilizar el segmento que nosotros queremos tratar. Entonces, se pueden hacer las dos cosas, retirar un pedazo de disco o retirarlo por completo y colocar un dispositivo para poderle dar espacio. La nucleoplastía por radiofrecuencia pulsada con electrodos digitales. ¿El resultado de la protrusión discal es temporal o permanente? La idea es que sea permanente. Uno hace una intervención para que el efecto tenga una duración prolongada y ojalá que fuese por siempre, pero no queda solo en el procedimiento. Por eso es muy importante que una vez que el paciente fue operado tenga un seguimiento por su médico tratante, en este caso el neurocirujano, que le va a promover a que haga una rehabilitación física, acondicionamiento de los músculos, pérdida de peso si es el caso, el motivarlos para que dejen de fumar, el que tengan unas mejores posturas y todos aquellos factores que contribuyen a que la degeneración del disco progrese o se detenga. Entonces, muchas veces vamos a ocasionar un efecto permanente, pero habrán otros casos, los menores, que yo calculo que es aproximadamente el 10% de pacientes donde van a fallar estos tratamientos y vamos a tener que hacer otros tratamientos, también en la misma línea, ¿no? de mínimamente invasivo. Para personas que practican deporte, este tipo de intervenciones es lo más adecuado. Hablo de deporte de alto impacto, como el correr, y de cuánto tiempo aproximado es la recuperación. Por supuesto, para personas jóvenes, sobre todo nosotros los neurocirujanos debemos de
optar en un inicio por la técnica menos invasiva y la que sea más eficiente para calmar el dolor del paciente. Recordemos que existe un abanico de posibilidades. Existen inyecciones que van a ayudar quizá temporalmente o permanentemente a calmar el dolor, y también nos van a ayudar a nosotros a identificar cuál es la zona que está dañada y para poder ofrecer posteriormente tratamientos que sean más prolongados en su eficiencia, como por ejemplo alguna resección parcial del disco o tal vez alguna fusión de la columna si es que fuese necesario. Pero es ideal, el tiempo de recuperación va a depender de la capacidad de cada persona, pero si es un deportista de alto entrenamiento, normalmente en 2 semanas ya pueden retornar a hacer progresivamente sus actividades deportivas. Se debe asegurar de que la herida esté bien sanada y de que el paciente haga un retorno a la actividad deportiva de manera gradual. Siguiente pregunta. Doctora, ¿cuál tratamiento para la hernia L5, S1 con dolor crónico en el nervio ciático, calambres y ramificación del dolor? El paciente indica que ha usado terapia quiropráctica de ondas de choque, pero que solo calman cuando vuelve a su trabajo, que es sentado 5 horas, vuelve el dolor. ¿Cómo para una consulta? Encantados, gracias por la pregunta. Estamos acá en la clínica Ricardo Palma de lunes a sábado para poder atenderte en la consulta e identificar qué dolor ciático es el que te está generando esa molestia. Efectivamente, si tienes tú una compresión en esa raíz, tenemos que demostrarla, primero haciendo exámenes específicos. Y una vez identificado la molestia, se te puede ofrecer este tipo de cirugía para liberar esa compresión. El estar muchas horas sentado o el sedentarismo es uno de los factores más comunes que hoy en día tenemos a la cabeza de los problemas para la columna y el círculo vicioso que no para. Entonces hay que hacer una modificación de estilos de vida dentro de este tratamiento. La manera holística de ver este tipo de pacientes no solamente se encajona en un quirófano, es la preparación previa que involucra tener una adecuada preparación fisioterapéutica, acondicionamiento de músculo. No va a ser igual operar a una persona que nunca en su vida hizo ejercicio, lógicamente va a tener una recuperación mucho más lenta, o a una persona obesa, o una persona que tiene diabetes o algún tipo de enfermedad o comorbilidad que le genere un mayor tiempo de recuperación. Entonces todos esos factores tenemos que evaluarlos previamente y mejorarlos hasta el día de su cirugía. Y luego de la cirugía también debe hacer un cambio de vida si es que hay alguno de estos factores que generan este círculo vicioso del dolor de columna. Hay que modificar en todo momento estos factores generadores de dolor. Buenas tardes, doctora. Una consulta. ¿La estenosis lumbar siempre termina en cirugía? Por lo general, sí. Termina en cirugía cuando generan dolores. ¿Qué dolores puede generar la estenosis lumbar? Se llama claudicación neurogénica, cuando al paciente que viene a consulta dice, doctora, no me dan las piernas, ya no me dan las piernas. Antes podía caminar 10 cuadras y ahora no logro caminar más que 1 cuadra y me tengo que sentar porque siento adormecimiento en las piernas, dolor en los glúteos, que es algo muy típico de los pacientes con estenosis de la columna lumbar. Entonces, ¿qué ha sucedido? El hueso y los ligamentos que soportan a esta columna han generado calcificaciones y que la luz, o sea, el lugar por donde pasan los nervios, se estrecha demasiado y genera una compresión. Como digo, esto es hueso por lo general y ligamentos, y la única manera de poder retirar esa compresión es mediante una cirugía, no hay otra opción. Casi siempre, si es que se diagnostican estenosis lumbar sintomática y que no mejora con ejercicios y con algún procedimiento, eso es quirúrgico. En la mayoría de casos, por no decir casi el 99% de casos.
¿Se puede utilizar esta técnica para hernias cervicales? Sí, por supuesto que sí, para hernias cervicales también. La frecuencia es un poco menor que en la columna lumbar, presentarse problemas en la columna cervical, pero sí, también. Estas técnicas se hacen de manera muy precisa en la zona cervical. Se identifica el dolor que el paciente tiene, generalmente está localizado en la parte del cuello, se irradia a un brazo, pérdida de la fuerza en el brazo, o también dolores y adormecimientos que presenten en la zona de la nuca y en la zona de la espalda alta. Dependiendo el nivel donde se encuentre esta enfermedad cervical, van a ser los síntomas que presentes. Eso es lo que nosotros debemos hacer, los neurocirujanos. Ver si los síntomas corresponden a una compresión de raíz o de la médula cervical, y también puedes optar por esta cirugía, que también es ambulatoria y de rápida recuperación. Siguiente pregunta. Doctora, ¿todos los pacientes con hernia en la columna pueden aplicar a esta cirugía? Sí, todos los pacientes que tengan una hernia, pero que tengan una hernia que sea sintomática, que genere un problema neurológico, que puede ser un dolor incapacitante o una debilidad en la pierna o en el brazo, y que no responden a la terapia convencional. Todos aquellos pacientes son candidatos a este tipo de cirugía mínimamente invasiva. ¿Cuál es el tiempo de recuperación aproximado en esta intervención? Es rápida. Justamente el objetivo es el tratar de manera segura, mínima y en corto tiempo de recuperación, y va desde que ingresas al quirófano. El tiempo de cirugía aproximadamente, dependiendo de lo que se tenga que hacer, es aproximadamente 2 horas o 3 horas, y puede ser operado en una clínica de día o cirugía ambulatoria. Es decir, te operas en la mañana y en la tarde puedes ir a tu casa a descansar. Se hace una evaluación previa, coordinación con anestesiología, se colocan anestésicos locales especiales en la zona tratada, para que así tú puedas levantarte sin ningún problema e ir a tu casa al día siguiente, inclusive. La recuperación es aproximadamente, como lo dije, 2 semanas, porque hay que esperar que las cicatrices estén bien, la herida esté bien cicatrizada, y puedas retornar a hacer tus labores básicas de la vida a partir de esas siguientes semanas. Pero tú de pie te pones al día siguiente y puedes ir a casa inclusive el mismo día o el día siguiente. Doctora, ¿cuál es el riesgo de un problema en la operación? ¿Siempre hay riesgos? Pues sí, hay riesgos, como en toda cirugía. Uno se opera de un apéndice y también va a tener riesgos. Los riesgos asociados a estas intervenciones están incluidos en adormecimiento, debilidad de la pierna o del segmento tratado. Si es la zona lumbar, serán las piernas; si es la zona cervical, serán los brazos, y potencialmente la movilidad de las 4 extremidades. Son cirugías que lógicamente son altamente especializadas, delicadas, y por eso es que tenemos que nosotros llegar a poder manejar todo aquel tipo de tecnología que nos ayude a nosotros, a los neurocirujanos, a no fallar, o a fallar sea la mínima posibilidad. Entonces es una cadena de cosas que nosotros debemos hacer a lo largo de nuestro entrenamiento para poder asegurar que el paciente vaya bien. En una técnica adecuada, con los equipos adecuados, en una unidad de recuperación adecuada, es una cirugía bastante segura y con mínima mortalidad. Es extremadamente raro, pero siempre hay asociación a algún tipo de complicación que se pueda presentar. Y también hay que mencionar que otra de las cosas que pueden ocurrir luego de una cirugía de columna es que no logremos calmar de todo el síntoma que nosotros intentamos calmar, ¿no? El fallo del tratamiento. Pero con una evaluación preoperatoria adecuada, exámenes múltiples que tenemos que solicitar, examen físico, podemos alcanzar el éxito en más del 90% de casos.
¿Existe alguna preparación previa o cuidar el peso del paciente? Sí, claro que sí. Dentro de esta filosofía de técnica mínimamente invasiva, para optimizar la rápida recuperación, nosotros debemos concientizar al paciente que debe hacer una serie de modificaciones en su estilo de vida para que vaya bien. Debe tener una alimentación adecuada, se le da un esquema de alimentación proteica para que la curación de las heridas sea mucho más efectiva y eficiente, que el paciente llegue muy bien hidratado a la cirugía y que tenga un acondicionamiento muscular optimizado. Es decir, que haya recibido una terapia física orientada al problema que tiene. Recuerdo siempre mencionarles que la terapia física no significa ir a un fisioterapeuta o a un técnico fisiatra a que me pongan electrodos en el cuello o que me pongan infrarrojos en la espalda. No, se trata de fortalecer. Y hemos visto que los músculos erectores de la columna son una parte muy importante de la estabilización de la columna, y también es muy importante porque muchas veces es causante de la generación de los dolores. Entonces, es un proceso que se debe planificar desde el preoperatorio, el intraoperatorio, que es la parte más importante. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a tratar? ¿Lo que voy a hacerle al paciente le va a calmar ese dolor? ¿Es necesario hacer más que eso para calmar el dolor? Son todas esas preguntas que nosotros debemos planificar con bastante tiempo para poder tener una mejor recuperación. El uso de estas nuevas tecnologías en sala permiten una recuperación más rápida y sin menos dolor. Sí, por supuesto que sí. Lo hemos visto, ¿no? Incisiones pequeñas, menor daño del músculo, menor desinserción de los paquetes musculares que nos dan la estabilidad, van a promover a que la recuperación sea mucho más rápida. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios? Los cuidados postoperatorios están ligados en primera instancia a cuidar la zona operada. ¿Qué significa? Que a pesar de que los pacientes se sienten muy aliviados porque al día siguiente pueden ya no tener el dolor que les aquejaba muchísimo tiempo, deben cuidarse porque no deben estar sometidos nuevamente a cargas fuertes, a movimientos repetitivos dependiendo de la zona tratada, porque puede ocurrir que la cicatrización que va en el periodo de esas 2 semanas no se logre y pueda tener otra vez una reherniación, por ejemplo, en el caso de haber tratado un disco cervical o lumbar. El manejo postoperatorio es muy importante. Es muy importante el observar, por eso cuando un paciente es dado de alta, debe ser visto por su médico frecuentemente, a los 3-4 días o tal vez antes, y si existe alguna observación como por ejemplo salida de líquido a través de la herida operatoria, el neurocirujano debe ser informado de inmediato, porque de esa manera nosotros podemos identificar tempranamente algún tipo de complicación que se puede solucionar. Acabo de escucharla. Se retira el núcleo pulposo, ¿y con qué se reemplaza? No se reemplaza con nada. Cuando se retira el núcleo pulposo salido o extruido, lo que hacemos es retirar justamente ese fragmento, y el cuerpo lo que va a hacer es generar una cicatriz. Así como cuando uno se rompe o se corta una extremidad y genera una película y una cicatrización, de la misma manera ocurre también en la zona que hemos tratado del núcleo pulposo extruido. Por eso también tenemos que darle tiempo a que esa zona tratada tenga el proceso de cicatrización, que generalmente va desde 2 a 3 semanas. Y es muy importante esta pregunta. ¿Esta técnica es para cualquier etapa de la hernia? Sí, es para cualquier etapa de la hernia, pero sobre todo aquellas que están generando un dolor y que es demostrado, y además que está generando una alteración neurológica. La alteración neurológica que genera una hernia es la radiculopatía, es decir, la compresión de la raíz, ya sea de la pierna o en el brazo,
el dolor, el adormecimiento y la pérdida de fuerza y asociado a un disco extruido. Entonces, sí es muy importante poder identificar todas estas variables para poder también nosotros garantizarle al paciente que sus dolores van a ser calmados haciéndole una cirugía. Yo también tengo radiculopatía, tengo artrosis, problemas lumbares, fibromialgia. Estoy en terapia física ya hace dos años y sigo con dolor. En estos días me duele el pie derecho, de verdad ya me cansé, entiendo tu molestia. Esto realmente es un problema de salud pública, de salud social, de detrimento de tu capacidad productiva y genera mucho coste. No solamente, imagínate un paciente a lo largo de su vida, como en este caso en 2 años de terapias físicas, de procedimientos que no han logrado ayudarlo. Es una pérdida también y una inversión fuerte de dinero que tienen que hacer al no conseguir el objetivo. Entonces yo los invito y nuevamente les motivo para que nos saquen una consulta, podamos evaluar su caso y poder determinar que de repente puede solucionar ese problema con una cirugía como esta, que es casi ambulatoria, mínima invasión, rápida recuperación y bajo riesgo de complicaciones. Quiero ir a tirar la toalla por ratos, dice esta paciente. ¿Hay alguna cirugía que me ayude? Por supuesto que sí, existen todas estas cirugías que hemos mencionado en toda esta charla y lo invito a que pueda pasar consulta para poder identificar qué zona es la que le molesta y así usted pueda librarse de estos dolores que lo están aquejando. Doctora, tengo las 3 últimas vértebras muy desgastadas, que al hacer contacto irradia una electricidad a la parte de las nalgas y es muy doloroso. En principio, la degeneración de la columna, la artrosis de la columna puede generar estos dolores. Pero también existen otros factores extra fuera de la columna, como por ejemplo la articulación sacroiliaca, que también puede dar un dolor semejante al que usted está mencionando. Nuestra labor como neurocirujanos es identificar si es que es la sacroileitis o el dolor sacroiliaco de la articulación sacroiliaca, que es la unión entre la cadera y la parte final de la columna, que es el sacro. De repente se encuentra inflamada y hay que tratar esta zona para aliviar sus dolores. Y sí, por supuesto que es tributaria y es candidata para poder tener esa evaluación y poder definir cuál es la técnica más adecuada para su problema. No solamente es una técnica, ya les he dicho, es toda una filosofía, un concepto. Es un concepto que nos hace pensar y analizar aquello que el paciente le está quejando y qué solución podemos brindarle nosotros que tenga la mínima capacidad de invadir o de generar algún tipo de cirugía extensa o sobreinstrumentada. Es el objetivo de este tipo de tecnología y de técnicas. Y bueno, vamos con la última pregunta, que se quedan muchas preguntas, porque es, como han visto, un tema recurrente, frecuente, son dolencias incapacitantes y muchas veces los pacientes tienen mucho temor a poder someterse a este tipo de tratamientos. Pues no teman, no teman, ya ha evolucionado la ciencia, la tecnología, la neurocirugía, la cirugía de columna, ha evolucionado con todas estas técnicas que las tenemos aquí en la clínica. Tenemos los especialistas también entrenados excelentemente en poderles ofrecer este tipo de tratamientos. Última pregunta. Buenas tardes, doctora. Una consulta. ¿La terapia de quiropraxia o quiropráctica es buena? Es una pregunta que siempre la hacen. Es buena cuando se tiene previamente una evaluación por un especialista, que en este caso es el neurocirujano, para poder definir qué tipo de tratamiento quiropráctico usted podría ser candidato, ya que si tiene una hernia en la zona cervical o lumbar y le hacen un movimiento de quiropraxia, puede generar un empeoramiento de los síntomas, y lo he visto casos muy complejos y terribles después de movimientos quiroprácticos. Entonces, yo recomiendo
siempre tener la evaluación médica especializada para primero poder saber a las fuerzas que yo voy a someter a mi columna por un quiropráctico o huesero. Muchas veces, no, yo me voy al huesero y ahí me arreglan. He visto casos muy complicados después de haber tenido estos arreglos del huesero. Hay que tener la responsabilidad de poder acudir al especialista, tener una evaluación y decir, bueno, sí, usted tiene este problema y puede recibir quiropraxia sin problema. Yo le doy una nota, una indicación de terapia focalizada al problema que usted tiene. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Los invito nuevamente, no teman, no tengan miedo a sacar cita con nosotros, a conversar sobre diferentes tipos de tratamientos que puedan ser ustedes candidatos para llevarlos a esta vida sin dolor. Muchas gracias por su atención y me despido deseándoles una feliz tarde.